Pido al equipo que por favor nos grabe, y a la queridísima Cande que por favor numere el siguiente, por favor, porque fíjese que además hoy el presidente López Obrador mencionó durísimo al pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por precisamente la serie de montajes que ha realizado y aceptado. Es que mire, hoy ahí se la va a poner don David, Loretito trae una columna, pues de esas muy chafas. Ahí se la va a poner don David en pantalla, en la que asegura que los hijos del presidente van a hacer negocio con la jefa electa, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Fuente de Loretito, la de los deseos. Fuente de Loretito, las fuentes de Chapultepec. Fuente de Loretito, la del chorrito, de Cricri. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Pues ese es el chayotito de Los Montajes, que pues constantemente llega ahí a plasmarle usted sus columnas, asegurando que tiene fuentes fidedignas en ya sea Palacio Nacional o en el War Room, así le llaman, ¿no? El cuarto de guerra de la doctora Claudia Sheinbaum o de la jefa electa de gobierno Clara Brugada, y según él, pues sus fuentes, que son las de los deseos, ¿no? O la del chorrito, que se hacía grandote, se hacía chiquito, pues obtiene este tipo de informaciones. Pero yo le quiero insistir hasta el cansancio, antes de que le presentemos el clip en el que el presidente le responde una burla, como de costumbre, a Loretito. Yo sí quiero decir que hasta tontos son para Los Montajes, porque no tuvieron trascendencia alguna. No les funcionaron durante todo el sexenio, no les funcionaron previos a las elecciones, han fracasado una y otra vez. ¿Y por qué no les funcionan? Porque no tienen sustento ni rigor periodístico. ¿Qué es el rigor periodístico? El rigor periodístico es la aplicación del método científico a una investigación periodística. Es proponer una tesis y tratar de sustentar esa tesis o tirar esa tesis, descartar esa tesis, ¿no? Esa es la finalidad de un reportaje, ¿no? Uno como periodista quiere conocer la verdad, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Le dicen a mí me llega una fuente ahí, ¿no? A decirme, oye, es que los hijos del presidente van a hacer ahí su chanchullo con Clara Brugada. Ah, bueno, pues ¿qué hace uno? Sigue todos los pasos del método científico. Ahí están, ¿no? Usted los puede checar incluso en Wikipedia, etcétera. Nos los enseñaron en la secundaria, ¿no? Y pues en estricto sentido es simple y sencillamente hacer la investigación pertinente, buscar pruebas documentales, testimoniales, cotejar testimonios de todos, incluso buscar a los acusados, ¿no? Buscar a los hijos del presidente y preguntarles, oye, es que están diciendo esto de ti, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu respuesta a esta situación? Sustentar esa fuente, decir, tengo que proteger a mi fuente, que eso se vale, ¿no? Pero esta fuente es tal y cual, ¿no? Así es como se le puede identificar y badabín, badabao. Y no ocurre en los montajes de Carlos Loret de Mola, porque mire, no solamente es mentiroso, sino que además es un mediocre. Es otro de estos que bueno, pues con los que se cumple el nuevo concepto del mediocre privilegiado. Este cuate es el junior de un junior, ¿no? Y es súper mediocre. Todas estas pseudoinvestigaciones y pseudoreportajes que han llevado en la plataforma chayoteril de Choque Latinos no han tenido sustento alguno, al grado de que no han podido ser utilizados en investigaciones en contra de los hijos del presidente. Mire, antes de la elección, los fachos estaban, pero como lobos a la presa, buscando con qué chingar al movimiento de la Cuarta Transformación. Estaban viendo tres pies al gato, estaban buscando cómo acusar formalmente, penalmente, de algo al presidente, a su familia, a la doctora Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera, etcétera. En su desesperación, sacaron esto del narcopresidente que nunca pudieron comprobar, utilizando a personajes muy arrogantes como Tim Golden y Anabel Hernández, que tampoco proporcionaron una sola prueba, ¿no? Pero fue la desesperación absoluta. Y en medio de esta desesperación también sacaron estos pseudo reportajes de Carlos Loret de Mola,
que de ninguna forma pudieron sustentar en algún tribunal. Si verdaderamente estas pseudoinvestigaciones del equipo de Carlos Loret de Mola tuvieran algún tipo de trasfondo, se pudieran utilizar como argumento en un proceso judicial, le prometo yo a usted que al menos uno de los hijos del presidente en estos momentos tendría acusaciones formales penales o tendría una carpeta de investigación abierta. Nadie los denunció porque no hay pruebas, son puras habladas. Durante estos llamados montajes de Loret, de los hijos del presidente, y no lo estoy defendiendo la verdad aquí. La prueba de Loret eran unas pinches llamadas, unas grabaciones que pudo hacer cualquiera, ¿no? O sea, unas grabaciones de llamadas telefónicas en las que alguien decía, sí, yo estoy asociado con el hijo del presidente, jajaja, soy un corrupto, ¿no? Pues sí, igual en estos momentos don David y yo podemos fingir esas dos voces, ¿no? Mire, nos vamos a negro, se llama, ¿no? Ponemos la pantalla en negro, le ponemos ahí unos bisbirules, unos gráficos, y hacemos como que estamos conversando sobre alguna calumnia a Loretito, ¿no? Como que le apestan las patas, póngale, ¿no? Entonces yo pongo a hablar, tú le oliste las patas a Loretito, ¿verdad? David, sí, yo se las olí y me consta que le huelen las patas a Loretito. Ah, pues, bueno, ¿lo quiere hacer conmigo, don David? ¿Quiere hacer la prueba? No quiere. Fuchicaca. se chivea don David de que fuchicaca los pies de Loretito. Pero ve cómo es una calumnia que cualquiera puede grabar y la ponen en un programa y dicen, no mames, es que tenemos la grabación en la que dos cabrones hablan de cómo le apestan las patas a Loretito, ¿no? O sea, ¿me explico? Y esto es una calumnia, yo no sé, nunca le he olido las patas al cabrón, ni quiero, y me imagino que usted tampoco, ¿verdad, David? Tampoco quiero, mi estimado Toño. Pues sí, ¿no? Entonces, es una calumnia, pero así se le inventa. Esa es la prueba de Loret. Grabaciones que pudo hacer con cualquier persona. Además, hoy en este momento, en este tiempo-espacio en el que con inteligencia artificial incluso se puede generar nuestra voz para hacer un deepfake, los llamados deepfakes, ¿no? Que con nuestra propia voz se puede generar una especie de grabación. Ya, o sea, esa es la realidad. Esto es lo que hay, así de sencillo. Esto, señoras y señores, es lo que hay. Y por eso es que, pues ya es causa de burla que nos salgan con estas nuevas mamadas, ¿no? Que Loretito vuelva a salir con esta mamada de el futuro de los hijos del presidente está en la Ciudad de México. La nueva jefa de gobierno, Clara Brugada, recibirá a Bobby, Andy y José Ramón para que el clan se mantenga vivito y cobijado en jugoso presupuesto de la capital del país. Fuente, le digo, pues la del Chorrito, porque de rigor periodístico esto no tiene nada, pero una y otra vez hemos demostrado que este cabrón no es periodista, ¿no? Ni su papá tampoco. Su papá es el hijo de un gobernador priista de Yucatán, ¿no? Que por cierto también tiene gruesas acusaciones, ya está muerto, ¿no? Pero que tenía gruesas acusaciones, ¿no? Su papá fue candidato a la presidencia municipal de Mérida, muy joven, así como Rommel Pacheco no ganó, y muy joven también le dieron un programa en sus años 20, le dieron o sea, cuando él tenía entre 20 y 30 años, le dieron un programa taurino. Mire, querido público consentidor, este es su servidor, este periodista que le habla, es antitaurino, pero pues llegué a conocer obviamente y desafortunadamente sobre la llamada Fiesta Brava, y le juro que no le darían la conducción de un programa taurino, en esas épocas además, a un jovencito de entre 20 y 30 años. Esto requería, pero de un colmillote así para poder discernir y platicar a fondo sobre todos los pases y etcétera, 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 ¿no? Ahí empieza esta mediocridad de los privilegiados. Y luego llega su hijo, que lo mismo, ¿no? Pues llega a los medios de comunicación con una mediocridad impresionante, pero con muy buenos contactos, y este es el resultado. Todas estos montajes se le han caído. Ha destruido vidas, sí, como la de Israel Vallarta y la de Florence Cassé, pero se le cayó ese montaje.
se le cayeron los montajes de Javidú, se le cayeron los montajes de Frida Sofía, se le han caído todos los montajes del presidente López Obrador, y es por eso que hoy esta es la respuesta que da el presidente. Hoy el presidente le dice a Carlos Loret de Mola, o más bien nuestro querido compañero Carlos Domínguez, le pregunta, pues, ¿qué opina sobre este nuevo montaje al presidente? Y la respuesta es la que también la que le hemos planteado aquí en Sin Censura cada que llega a nuestras manos, una investigación de Latinos o de Loret de Mola, pasamos sin ver y decimos, qué pinche flojera. A ver si permiten, vamos, uno y uno, ¿no? Uno y uno para que... Buenos días, presidente. Carlos Domínguez. Y luego basta. De Nación 14, presidente. Hoy el periodista Carlos Loret de Mola publica en su columna en El Universal que sus hijos entrarían próximamente a hacer negocios en la Ciudad de México ahora con el gobierno de la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Qué le respondería al periodista Loret de Mola? Que me da flojera. No hay ningún fundamento, no tiene razón. Dice que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum, dice. Cuarto de guerra de la doctora Claudia. Esta es su fuente, asegura en la columna. A ver. Que es el cuarto de guerra de la doctora Claudia Sheinbaum. Desde el cuarto de guerra de la doctora Claudia es su fuente. Hay alguien, supuestamente Loret de Mola, infiltrado en el equipo de la doctora, que le pasó el dato de que sus 3 hijos llegarán endosados en los próximos días a obtener una reunión con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, para hacer negocios en la nueva administración. Está mal su fuente, o sea, es como otro, ya lo puedo mencionar, ya pasó la elección, ¿no? Sí, uno que fue periodista preferido de Salinas, Riva Palacio, que no lo puedo mencionar. Siempre hablaba de la fuente de Palacio, es esta fuente. Y puro invento. Pues no es cierto, nada es cierto. Que pruebe. Es muy vulgar, ramplón, el estar mintiendo, hablando de mi fuente. Es como la señora Anabel, mis fuentes. ¿Dónde están las pruebas? Más si no se tiene prueba, ¿cómo se va a calumniar? ¿Qué clase de periodismo es ese? Es como, porque en abono a Anabel y a Loret de Mola y a otros periodistas mercenarios, no son los únicos. Hay periodistas mercenarios en todo el mundo y famosos. El Tim Golden, por ejemplo, 2 veces Pulitzer. Y calumniador y premiado. La política debe ser imperativo ético y lo mismo el periodismo. Ya les he platicado aquí y hay otros casos, pero de alguien que era un político de mucho renombre antes de la Revolución Cubana, Chivá, y era
periodista, porque como lo recordaba yo en una entrevista hace poco con los chamucos, antes se hablaba de poeta, periodista y político, las 3P. Sin duda, el periodista era político y el político era periodista. Está el caso de los Flores Magón, todos los casos, muchos otros. El mismo Francisco Zarco, que era político y era un gran periodista. Entonces, debe de haber ética. Ese Chiva tenía un programa, Eduardo Chiva, tenía un programa en Cuba, en La Habana, que era de lo más escuchado. Y todo su periodismo giraba en denuncias, alrededor de denuncias sobre corrupción. En una época en que había mucha corrupción en Cuba, le llamaban La Botella, sobre esa corrupción en Cuba. Hay un libro, le llamaban al moche de nosotros, le llamaban el chivo, o a la mordida. Francisco Bulnes, en el libro El verdadero Díaz, habla de eso. Y siempre denuncias fuertes contra los hombres del poder, en la época de Batista, antes, o por ahí. Y de repente hace una denuncia de que un ministro, secretario de Cultura de Batista, había comprado una hacienda en Guatemala. Y se lanza, ¿no? Y lo da a conocer. Un escándalo. Y resulta que era falso. No pudo probarlo. Porque lo habían engañado, le habían pasado información falsa y lo reconoce en un programa, parece que tenía un programa diario en la mañana, lo reconoce y terminando su programa se pega un tiro. El sentido del honor. Yo estoy en contra del suicidio, pero lo explico por lo que para muchos periodistas y políticos significa el apego a la verdad. El que no se vuelva una costumbre, un hábito, el mentir, el calumniar. Entonces, este señor Loret de Mola, pues tiene ese problema
yo creo que le haría bien que hiciera una reflexión serena, que se tranquilice, porque pues eso no le ayuda humanamente, no le ayuda, es algo enfermizo. Sí, que las presente. Claro que hay que denunciar la corrupción, sea quien sea. Si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba, que sea juzgado como cualquier persona. Sí, y que se investigue y se castigue, pero no es posible que porque tienen problemas conmigo se calumnie a un hijo sin ninguna prueba. ¿Dónde están las pruebas? Entonces no se puede ser tan cínico. Eso no es normal. Por mucho coraje que tenga, hay un límite. Eso no es racional. Ese periodismo es tóxico. Es más, no se le puede llamar a eso periodismo. No, definitivamente no se le puede llamar eso periodismo, lo hemos platicado aquí una y otra vez. Y dice el presidente, yo no sé por qué siguen estas trazas, Loret, debería concientizarlo, reflexionarlo. Bueno, porque le pagan muy bien, que es multimillonario el tipo. No sé si multimillonario, pero millonario sí. Millonario sí es. Con esto que le pagan mensualmente, pues millonario sí es. Con las propiedades que tiene, que se le han demostrado también, pues es evidente que es millonario. Y la verdad es que la respuesta que da López Obrador a este nuevo montaje de Carlos Loret de Mola es más que clara, es más que evidente, ¿no? Si hubiera algún tipo de culpabilidad, o evade el tema, o no sé, ¿no? O se le va encima a Loret, o vaya usted a saber qué, ¿no? Pero aquí se ve, pues presenta las pruebas. No va a presentar pruebas porque no hay. Son puras habladas. No hay rigor periodístico. Le insisto yo a usted, si en alguno de los montajes de este sujeto en contra de los hijos de López Obrador, de mismo López Obrador, hubiera algún tipo de indicio, por supuesto que lo hubieran utilizado los panistas para denunciar a los hijos del presidente, para buscar de alguna otra forma un proceso penal en contra de ellos o en contra del presidente, y nada. Oiga, hoy tuvieron que burlarse de Xóchitl otra vez, porque ya ve que fue al Senado ahí a decir, aparte la cuestionaron, al rato vamos a platicar, la cuestionaron horrible nuestros compañeros youtubers ahí en el Senado, hicieron enojar a Irving Pineda y etcétera, pero una de los desvaríos y payasadas de siempre de Xóchitl Gálvez, de las contradicciones, pues habla de que quiere una reforma para que se considere traición a la patria cuando un presidente se mete en elección, como ella dice, se metió el presidente López Obrador, y dije, el presidente, a mí me parece perfecto, pero nada más le adelanto que eso ya existe y que se puede juzgar a los presidentes sin ningún problema, cuando antes solamente se les podía juzgar por delitos electorales y por traición a la patria. Hoy se les puede juzgar por cualquier cosa porque yo propuse esa reforma, Xóchitl, ¿no? Casi, casi. Lo mismo a los panistas o a los loretistas, ¿no? Si verdaderamente tuviera alguna pues realidad esto, si verdaderamente hubiera alguna
claridad, tuviera alguna claridad, hubiera pasado a otro plano penal y nada. En un ratito más lo estaré platicando con el buen